En la graduación de mi hermana, mis papás me dijeron que ya no era parte de la familia, pero empezaron a gritar cuando les solté su secreto. Me llamo senador, y en la graduación de mi hermana en Harvard, mis papás se pararon frente a todos, y me rechazaron públicamente. Sin avisar, sin dar razones. Solo sonrieron para ella, y me ignoraron a mí. No pusieron mi nombre en las invitaciones, ni en el programa, ni en ningún lado. Para ellos, yo ya no existía. Pero lo que no sabían era que, yo ya me había enterado de sus secretos. Una herencia robada, papeles falsos, una casa vendida sin decirme nada. Y al final, no fueron ellos quienes me dejaron en evidencia. Yo los expuse a ellos. Antes de contarte todo, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué hora es allá? Déjame un comentario. Siempre leo todo. Llegué temprano, no porque estuviera emocionado, sino para ver si en verdad iban a tener el descaro de hacer esto oficial. El sol caía sobre el patio de Harvard, todo dorado y brillante, como si felicitara a todos, menos a mí. Los estudiantes con toga y birrete andaban como abejas, alrededor de las puertas del campus. Los papás traían rosas, regalos y programas. Yo no aguantaba nada, solo la respiración. Cuando vi a mis papás cerca de los asientos reservados, empecé a caminar más lento. Mi mamá, Astria, traía un traje azul clarito, y su sonrisa dura de siempre. Mi papá, Everett, cargaba su saco en el brazo, con una mano en el celular, y el pie dando golpecitos impacientes en el pasto. Calista estaba parada entre ellos, brillando con su toga, su banda y todas sus medallas. La estrella de Harvard. No me vieron de inmediato. Cuando lo hicieron, mi mamá me miró como si apenas me reconociera. Del club de tenis. Ah, Zen, dijo, toda seca, viniste. Recibí la invitación, le dije, ignorando su tono molesto. Ella soltó una risa fría. Seguro viste una versión reenviada. No pensé que la lista de invitados llegara tan lejos. Mi papá no dijo nada, solo vio su reloj. Calista me dio un abrazo rápido y yo me acerqué por costumbre. Te ves increíble, le dije. Gracias, respondió ella, en voz bajita, casi pidiendo perdón. Me da gusto que estés aquí. Pero sus ojos se movían hacia los lados, vigilando a mamá, calculando cuánto cariño podía mostrar. Vi el cartel con el plano de asientos. Al lado del arco de entrada, decía, Familia Caldwell, en letras grandes. Abajo, Everett, Astria, Calista y 2 invitados. Busqué mi nombre, no estaba. Alguien me dio una credencial, blanca, sin escudo familiar, sin listón. Solo la palabra, invitado, en letras simples. Me quedé viendo esa credencial por un buen rato. Yo ayudé a mi mamá a diseñar el escudo familiar hace 20 años. Pasamos una semana en eso. Debí haberme ido. Eso habría sido lo lógico, lo correcto. Pero en vez de eso, me puse la credencial en el saco, y caminé hacia la carpa como si fuera un fantasma, llegando a su propio funeral. La ceremonia empezó a las 11:03 en punto. Pasaron varios oradores, profesores, gente importante. Yo estaba solo, en la esquina izquierda, junto a un señor dormido, y un niño que dibujaba en su programa. Entonces Everett se levantó, y fue al micrófono. Se arregló la corbata, se aclaró la garganta, y sonrió como político en campaña. Hoy celebramos la inteligencia y esfuerzo de nuestra hija mayor, Calista. Su camino ha sido simplemente extraordinario. Aplausos educados. Las cámaras sonaban. Calista bajó la mirada, como con humildad, pero siguió hablando. Este día también marca un momento de cambio para nuestra familia. Un cambio necesario de energía, valores y enfoque. Sentí como se me hizo un nudo en el estómago. Hemos tomado una decisión difícil. A partir de hoy, ya no vamos a mantener contacto con quienes no comparten nuestra integridad, ni nuestra visión de vida. Eso incluye a nuestra hija menor, la senadora Silence. Nadie se sorprendió en voz alta. No hubo gritos, solo unas toses incómodas, y el ruido de alguien moviéndose en su asiento. Yo no me paré, no lloré, solo me quedé sentado, con las manos en las rodillas, sintiendo cada parte de mi cuerpo como si me doliera. Me zumbaban los oídos. Me quedé viendo el borde del escenario. Calista no dijo ni una palabra. Alguien detrás de mí murmuró, dijo lo que creo que dijo. Otra voz dijo, ¿quién hace eso en una graduación? Tragué saliva.
Volteé un poco la cara hacia el otro lado del escenario, y apreté la mandíbula para no reaccionar. El discurso siguió. Habló de inversiones, del futuro, de raíces y de quitar las malas hierbas. Ya no pude seguir escuchando. Al final, me levanté, y salí de la carpa en silencio. Sin correr, sin drama. Solo caminé, tranquilo, como si todo eso ya hubiera pasado antes. Más tarde, en la recepción, traté de encontrar mi lugar. Vi una mesa con un letrero que decía, Familia Caldwell e invitados. Me acerqué, y busqué entre las tarjetas con nombres. No estaba el mío. Ahí estaba el de Calista. También el de nuestra tía Miriam. Hasta su amiga de la universidad. Pero yo no aparecía. Una chava que no veía desde la secundaria, me reconoció desde otra mesa y dijo, «Ay, hola, pensé que no ibas a venir. Tu mamá le dijo a todos que esto era una celebración familiar cerrada. Dijo que quería mantener el enfoque claro». Me sonrió medio incómoda, como si no se diera cuenta de lo cruel que sonaba eso. Sobre la mesa había una tarjeta doblada de color marfil. La abrí. Decía, «Felicidades a nuestra única hija, Calista. Con todo nuestro amor, mamá y papá». Ese fue el momento donde algo dentro de mí hizo clic. No se rompió. No se quebró. Solo, se inclinó. Una señora con un vestido de flores, pasó junto a mí, me miró y dijo, «Debes ser del equipo de catering. No traes el pin familiar». Miré mi insignia. Decía, invitado. Sin nombre, sin título. Y en mi mente escuché mi propia voz diciendo, ni siquiera una etiqueta con mi nombre. Solo una placa fantasma. Eso es lo que soy para ellos ahora. Entonces sonreí. No dije nada. Tomé una copa de prosecco de una charola, y caminé hacia la salida trasera de la carpa. No me fui directo a casa. Caminé por calles llenas de familias celebrando. Cafés llenos con gente comiendo. Niños riéndose en la banqueta. Una niña con un globo que decía, Harvard fuerte. No fue hasta que el sol se escondió, detrás de los edificios de ladrillo rojo, que por fin tomé el tren, y dejé que la ciudad me llevara, a mi pequeño depa en Somerville. Subí las escaleras despacio. Me quité los zapatos junto a la puerta, y me quedé parado en silencio un rato. Ese silencio me era conocido. Como un suéter viejo que nunca tuve el corazón para tirar. Tiré el programa de graduación en la barra de la cocina, pero no cayó cerrado. Se abrió, y mis ojos fueron directo a una foto de la ceremonia. Mis papás con Calista, los tres sonriendo. El título decía, un momento de orgullo para la familia Caldwell. Ni rastro de mí. Más tarde esa noche, me senté en el tapete del cuarto, con las piernas cruzadas, y un anuario viejo sobre las piernas. Era de la prepa, de la graduación de Calista hace 10 años. Mi mamá una vez me dijo que ni me molestara en ir ese día. No es tu momento, me dijo. Estaba hojeando el anuario y me topé con la página del homenaje familiar. De esos anuncios que la gente compra al final del libro. Decía, para la hija que nunca se rindió, estamos muy orgullosos de ti, Calista. Una sola foto, mis papás y Calista parados en el porche de nuestra casa en primavera. Me acordé de esa foto. Yo también estaba ahí. Estaba parada justo a su lado, con un vestido que mamá eligió para mí. Me acuerdo porque me gritó que lo arruiné por una arruga que se me hizo en la cintura. Pero en esta versión, yo no aparecía. Me habían recortado, así, limpiamente. Toqué el borde de la página y me quedé viendo, hasta que todo se empezó a ver borroso. No se les olvidó ponerme. Me borraron a propósito. Al día siguiente desperté con el sol en la cara y el cuello todo tieso. Me había quedado dormida en el suelo, con una almohada y el anuario a un lado, como si fuera un diario embrujado. Me levanté y me preparé para ir a trabajar. En la organización sin fines de lucro donde manejo las relaciones con donantes. Nadie dijo nada de lo que pasó. Obvio no, ¿por qué lo harían? Los Caldwell siempre han sido expertos en verse bien para los demás, y yo nunca hablé mucho de ellos. No directamente. Como a las 10, mientras me servía mi segundo café, Rachel, una analista nueva, entró y dijo, «Oye, vi unas fotos en redes anoche. La graduación de tu hermana se veía padrísima. Ese vestido rojo estaba increíble». Me volteé con cuidado, apretando la taza para no tirarla. «Siempre se ve espectacular», le dije. Y luego agregué con una sonrisita. «Yo también estuve ahí, pero en las sombras, como siempre». Rachel no entendió el tono. Se rió. «Ay,
Eres bien misteriosa. ¿Misteriosa? Esa es una palabra. Volví a mi escritorio. Me topé con un compañero que sabía que mi papá y él habían jugado golf alguna vez. Me saludó con la cabeza, pero no preguntó nada. Otra señora, a la que le cuidé a sus hijos hace años. Volteó la cara cuando pasó cerca. Se hizo la que buscaba algo en su bolsa. No eran malas personas. Solo preferían no ver. Me senté, abrí mi correo y me quedé viendo la pantalla. Viendo mi reflejo apenas visible en el vidrio. ¿Qué clase de familia te invita solo para rechazarte en público? Esa frase me daba vueltas en la cabeza como canción pegajosa. ¿Y qué clase de hija sigue yendo, esperando que algún día sea diferente? Me dolía admitirlo. Pero todavía quería que cambiaran de opinión. Que me aceptaran. Volteé a ver el cajón donde guardo cosas. Había tarjetas de cumpleaños viejas dirigidas a nuestras hijas. Boletines familiares donde mi nombre apenas salía. Como notita en una esquina. Un año. Mandaron una postal navideña a los donantes, con la foto de Calista nada más. Dijeron que era por temas de imagen. Nunca fue solo un momento. Fueron miles. Pequeñas heridas que fui ignorando. Pero esa noche, cuando recogí mi bolso, y salí por la parte de atrás de la carpa, no me fui con las manos vacías. Me llevé el sobre color marfil, el que tenía letras doradas y el mensaje escrito a mano, para nuestra única hija, Calista. Lo guardé en mi bolso sin pensarlo. Porque los fantasmas no tiran cosas. Solo las desaparecen sin hacer ruido. Y cuando llegué a casa, lo metí en una caja de zapatos, bajo mi cama, junto a una colección de cosas, que nunca pensaron que yo iba a guardar. Esa noche no lloré, solo me quedé en silencio. Y luego, empecé a cavar. La lluvia empezó poco después de la medianoche. Primero suavecito, como si alguien educado tocara la ventana de la cocina sin querer molestar. Yo estaba sentada ahí con una cobija sobre los hombros. Mi compú frente a mí, iluminando el cuarto con esa luz azul bajita. No me había movido en horas. Había decidido dejar de llorar. Y pues no lloré. Me puse a revisar carpetas que no abría desde hace años. Todavía tenía acceso a una unidad compartida, que estaba ligada a mi correo personal, de cuando ayudaba a la fundación familiar con contabilidad. Nunca me quitaron el acceso. Yo fui quien la configuró, obvio. Muy típico de ellos. Prefieren borrar a las personas con palabras, no con tecnología. Al principio solo veía documentos sin rumbo. Declaraciones de impuestos, recibos de donaciones, actas de juntas. Pero luego vi una carpeta que decía, propiedades actualizadas. Adentro, un archivo PDF. Autorización definitiva de traspaso de la casa frente al mar. Le di clic, y ahí estaba. Mi nombre completo legal. Escrito arriba de una firma que se parecía a la mía, pero no era. La S estaba rara, como chata. Y el trazo del L estaba muy abierto. Una mala copia, pero estaba notariada. Vi el nombre del notario en la esquina. Savannah Caldwell, mi prima, claro. Fui por un contrato viejo de renta con mi firma real, y los comparé. No había manera. Era obvio. Entonces entendí. Esto no era solo traición. Era ilegal. No fue solo dejarme fuera del discurso. Falsificaron mi firma, para quitarme lo único que papá me había dejado en su testamento. Una parte de la casa de la playa en Cape Elizabeth. El lugar donde pinté las barandales del porche en vacaciones de la uni. Donde dejaron que Calista hiciera su fiesta de 30 años. Y acabó siendo una fogata para 50 personas. Cerré la laptop despacito, como si cerrara un ataúd. No pude dormir después de eso. Como a las 3 de la mañana agarré el teléfono, y llamé a la única persona de mi familia, que alguna vez me trató como si yo importara, la tía Mavis. Contestó después de un momento, con su voz ronquita de siempre. Len, mi amor, ¿estás bien? No mucho, le dije, la voz se me quebró. Encontré un documento de traspaso con mi nombre, pero esa no es mi firma. Silencio. Ah, sí, Len, susurró. ¿Tú lo viste? Le pregunté. Sí, no sabía qué hacer. Tu mamá me dijo que era solo papeleo, que estaban acomodando las cuentas para impuestos. Me recargué en la pared de la cocina y me dejé caer al piso. ¿Sabías que estaban borrando mi nombre de la propiedad? Pensé que tal vez era un error. Algo que te iban a explicar luego. Perdón, debí decir algo. Su voz tembló. La culpa vieja volvió a salir. Tú sabes cómo se pone tu mamá, dijo.
Y tu papá solo la sigue. Esa frase se quedó flotando en el aire como humo. Tú sabes cómo se pone tu mamá. Como si fuera una tormenta que no puedes detener. Solo protegerte. Ya me cansé de ponerles excusas. Tía Mavis. Lo sé, mi niña, dijo bajito. Lo sé. Nos quedamos calladas un rato, escuchando la lluvia, solo respirando. Cuando amaneció, ya tenía claro qué iba a hacer. Preparé café y me senté en el comedor, con mis cuadernos, marcatextos, y la laptop vieja que no tocaba desde hace meses. Esto no se trataba solo de una casa, ni de una foto donde me recortaron. Era todo. Era el patrón. Era como, cada vez que algo importante pasaba, yo no estaba. Siempre encontraban la forma de desinvitarme. Del anuario, de las vacaciones en familia, de la casa que yo misma ayudé a pintar. Pero esta vez iban a recordar muy bien quién soy. No porque fuera a rogarles por un lugar en su mesa, sino porque yo iba a voltear la mesa. A media mañana, ya se empezaban a despejar las nubes afuera, pero lo que sentía en el pecho solo se hacía más pesado. No había dormido nada. Toda la noche me la pasé trabajando, como loca, cruzando datos, checando escrituras, buscando registros de propiedad en línea. El zumbidito del calentador llenaba el silencio, mientras yo veía la pantalla con mi café frío al lado. Y ahí estaba. Bar Harbor, Maine, parcela ID 0017426. La casa de vacaciones de la familia. Esa de tejas de cedro, con las mecedoras en el porche. La que mi abuela dejó al Fideicomiso Familiar Calvel. Estado, vendida. Comprador, Arlo Holdings LLC. Le di clic al nombre. Ni siquiera intentaron disimular. El agente legal era un abogado de negocios en Boston. El mismo del que Calista había posteado en LinkedIn hace como 6 semanas. No fue una transferencia familiar. La vendieron. Así nomás, sin decirme nada, sin avisar a nadie. No hubo comunicado, ni mail, ni plática en familia. Solo la borraron en silencio, con precisión quirúrgica. Como si yo no fuera parte de nada, como si nunca hubiera pasado veranos ahí, pintando persianas, lijando barandales, quitándome la sal de las rodillas, mientras mi papá hacía salmón en la terraza. Y ahora ese lugar servía para financiar la firma boutique de Calista. En su página hasta decía, una inversión con visión de legado, inspirada en valores familiares. Mi abuela se hubiera muerto otra vez. Cerré el navegador. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Esto fue una violación. Esa es la palabra. Ya no era tristeza. Era algo más filoso, más frío. Necesitaba aire. Me puse un abrigo y caminé hacia la librería que está a 3 cuadras. Solo quería caminar, a ver si se me despejaba la cabeza. No iba a comprar nada, solo a dejar de mirar una pantalla. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando di la vuelta al pasillo de autoayuda, escuché una voz. El senador se giró, y ahí estaba la señora Henderson, una amiga de mi mamá, famosa por sus cenas compartidas, y su pasivo-agresividad. Tenía en la mano un libro que decía, Envejecer con gracia a través de la fe. Me sonrió como si sus dientes no fueran cuchillos. Mi niña, me contaron que a Calista le va increíble. Tu mamá dice que ahora va a meterse en bienes raíces de lujo. ¿No es maravilloso? Le sonreí por cortesía. Sí, qué curioso. Yo pensé que esa casa todavía era nuestra. Su expresión cambió apenas tantito, como un parpadeo de culpa. Esa cara que pone alguien cuando se da cuenta de que ya dijo de más. Ay, bueno, no sé los detalles. Ya ves cómo los papás se mudan sin los hijos. La miré directo a los ojos. No dijo nada, solo volvió a sonreír. Esa misma sonrisa de todas las cenas navideñas. La que decía, no hagas un escándalo, mi vida. Me di la vuelta y salí de la tienda sin decir otra palabra. Al llegar a casa, mi celular vibró. Un mensaje de un excompañero de la uni. Alguien que no sabía nada de lo que estaba pasando. Escuché que tus papás vendieron la casa de verano. Calista anda con todo, celosa de su vida. Esa palabra se me quedó atorada en la lengua, como vinagre. La gente la envidiaba porque no sabían lo que le costó brillar. El silencio de todos los que pisó para llegar hasta ahí. Esto no era solo de negocios. Era abandono, en 1000 formas, todas disfrazadas de cortesía. Eran fotos familiares retocadas, donde borraron mi cara como si nunca hubiera estado. Un legado donde mi nombre no suena en ninguna parte. Así que hice lo único que tenía sentido. Me cambié de ropa,
Imprimí los papeles de la escritura. Y empecé a empacar mi maleta. Porque hay respuestas que no se encuentran en internet. Algunas están detrás de puertas de oficina con vidrios opacos, y sonrisas de recepcionista. Y yo ya sabía exactamente por dónde empezar. Me estacioné frente a la oficina de mi mamá, y me quedé viendo los cristales oscuros, de la Fundación Calvel, como si me observaran. La última vez que vine tenía 16 años, y traía impreso mi ensayo para una beca. Mamá me dijo que entrara calladita, que no la hiciera quedar mal frente al consejo. Me acordé del vestido que llevaba. Era azul marino, me apretaba de los hombros, pero no teníamos dinero para otro. Ella me dijo que si sonreía y me quedaba quieta, quizá me tomaban en cuenta para el programa de verano. Sonreí, me quedé quieta, pero eligieron al amigo de Calista. Y ahora, casi 15 años después, no venía a impresionar a nadie. Entré sin tocar. La chica de recepción tal vez me reconoció de vista. Me dio una sonrisa educada, pero nerviosa. De esas que se le dan a quien podría causar una escena. Me preguntó si tenía cita. No le contesté. Mis tacones sonaban fuerte en el pasillo. Astria Calvel, mi mamá, ni se inmutó cuando entré. Levantó la vista de su computadora, como si me hubiera visto ayer. Así que, Len, dijo suavecito. ¿Te gustaría sentarte? Me señaló la silla frente a su escritorio. Yo me quedé parada. Todo estaba igual que siempre. Las mismas orquídeas blancas. Las mismas placas de premios. El mismo encabezado enmarcado. Madre, filántropa, visionaria. Todo perfectamente colocado. Casi esperaba que me leyera el cartel antes de hablar. Lamento que te sintieras herida, dijo, con las manos juntas. Pero hicimos lo mejor para la imagen de la familia. Ahí estaba. La disculpa que no es disculpa. No te arrepientes de lo que hicieron, le contesté con voz firme. Te arrepientes de cómo se vio. Ella soltó aire por la nariz, como si yo fuera la dramática. Sigues siendo bienvenida en los eventos, Len. Solo ya no como parte del legado. Solo como invitada. Espero que lo entiendas. Es por cohesión, por simplicidad. Incliné la cabeza. ¿Querías decir, control? Sus labios se apretaron. No podemos permitir que cada rama crezca para donde quiera. La gente lo nota. Eso espero, le dije, porque yo ya no me voy a doblar, para encajar en tu historia. Ella no respondió. No hacía falta. Yo ya sabía perfectamente dónde quedaba. Siempre detrás de Calista, frente a una cámara, al lado de papá, solo cuando le convenía. Esa noche fui a la gala. Había vivido 6 meses en la ilusión, antes de que todo se viniera abajo. Cuando aún creía que tenía un lugar en su mundo. Usaba un vestido negro, sencillo, nada especial, pero la etiqueta con mi nombre en el abrigo decía solo, R. No, Calvel, no, familia. El salón de baile estaba lleno de donadores y exalumnos bien vestidos. Me quedé en las orillas, viendo las caras. No esperaba cariño, pero tampoco pensé que me volvería invisible. Las pláticas pasaban junto a mí como si fueran perfume. A la mitad de la cena, un mesero sirvió champaña. Mi papá levantó su copa. Por nuestra única hija, Calista, cuya brillantez sigue guiando a esta familia hacia adelante. Me quedé congelada. Algunas personas voltearon a verme, y rápido se voltearon de nuevo. Apreté mi copa con fuerza. Hasta Calista parpadeó, se notó incómoda, pero no dijo nada. Solo sonrió y brindó con el donador más cercano. No importaba si estaba de acuerdo. El silencio también le servía. No levanté mi copa. No dije una sola palabra. Pero algo dentro de mí se rompió. Limpio, definitivo. Esto no fue un malentendido. Esto fue un exilio, bonito, bien planeado, hasta con moño. Me fui callada antes del postre. Nadie me detuvo. Nadie siquiera se dio cuenta. Caminé 2 cuadras antes de pedir un Uber. Ya sentada en el asiento de atrás, las luces de la ciudad pasaban como borrosas. Repetí todo en mi cabeza, cada palabra, cada mirada, el regaño sutil de mi mamá, el brindis de mi papá, la forma en que Calista se mantenía cerca para que la admiraran, pero lejos para no ensuciarse. Y ahí entendí que no iba a esperar una disculpa, ni una explicación. Ellos hicieron su legado sin mí, y ahora me tocaba a mí hacer el mío. No perdí el tiempo quedándome dormida. En cuanto entró el sol por las persianas, ya estaba sentada en la cocina. La pantalla de mi compu llena de documentos legales.
registros contables. Y una taza de café medio vacía empapando el portavasos. Todo lo que necesitaba estaba ahí. No sentimentalmente, pero sí legalmente. Pasé la noche revisando contratos, que nunca debía haber podido ver. Gracias a una carpeta compartida en la nube, a la que se les olvidó quitarme el acceso. Crucé correos, comparé firmas. Saqué metadatos de archivos PDF. El camino no era obvio, pero estaba ahí. Una transacción de bienes raíces que se comió una parte de la herencia. Pagos de fideicomiso que me saltaron a propósito. Y un memo de marketing donde hablaban de la imagen familiar. Pero solo salía el nombre y la cara de Calista. Metí los papeles impresos en un sobre de terciopelo. Color vino oscuro con detalles dorados. Mi mamá me lo regaló cuando tenía 12 años. Lleno de papelería, con una nota que decía, escribe siempre con gracia. Pues esta iba a ser mi primera respuesta real. A las 10 de la mañana ya estaba afuera de la oficina del abogado de mis papás, Warren Bell. La última vez que lo vi fue en el funeral de mi abuela. Me saludó como si no supiera si darme un abrazo o llamar a seguridad. Solo necesito 2 minutos, le dije sin rodeos. Warren tomó el sobre con cuidado. Vi cómo leía la etiqueta, mecanografiada, no escrita a mano. Luego me miró. Voy a tener que revisar esto, dijo. Adentro había una declaración jurada notariada, una impugnación legal del fideicomiso, y un enlace digital con grabaciones de voz. Las instrucciones venían adentro. Supongo que sabía lo que eso significaba. ¿Esto trae expectativas?, preguntó. No, le dije, trae consecuencias. No esperé su respuesta. Ya de vuelta en el elevador, me vi reflejada en el acero. Parecía alguien que no había dormido nada, pero por dentro me sentía más despierta que en años. Las grabaciones de voz me habían tomado meses juntarlas. Momentos tranquilos, pacientes, salas de juntas, viajes en coche, reuniones incómodas con donadores. Nunca pensaron que yo todavía estaría escuchando. Creyeron que ya me habían desgastado, que ya me había rendido. Pero no. Un audio me sonó otra vez en la cabeza, clarito como el día. Mamá en una reunión antes de un almuerzo de caridad. Solo usamos la cara de Calista. Se no encaja con la imagen que estamos vendiendo. Y luego papá se rió. Ella solía leer todo. Pues sí, aún lo hacía. De regreso en casa, me senté. No en la mesa, en el piso. Vi la vieja foto familiar enmarcada, la que tengo junto a la repisa. Fue antes de la graduación de prepa de Calista. Antes de que empezaran a editar todo. Guardé esa foto sabiendo que un día iban a fingir que yo no existí. Y, ¿sabes qué? No sentía coraje. No esta vez. No porque los perdoné, sino porque ya había tomado una decisión. No mandé el sobre con coraje. Lo mandé como quien manda un recibo. Una prueba de que estuve ahí. De que vi todo. De que sabía. Esa noche llamé a mi abogada. No quiero venganza, le dije. Pero no voy a dejar que usen mi silencio como si fuera a estar de acuerdo. Si me van a borrar, quiero que quede claro quién fue el que agarró la pluma. Se quedó callada un momento. Y luego me dijo, entonces empieza ahora. A la mañana siguiente abrí mi compu para ver las noticias. Por costumbre no más. Pero antes de que pudiera abrir nada, mi bandeja de entrada ya estaba explotando. Ni siquiera había hecho el café. Y ya me estaban cayendo los mensajes. 4 llamadas perdidas. 2 de números privados. Una de un reportero de Washington. No contesté ninguna. En lugar de eso, toqué la pantalla y abrí el navegador. Primera plana. Ahí estaba. En el sitio principal de noticias que vigila a las organizaciones sin fines de lucro. Caridad de lujo. Fuentes anónimas cuestionan la integridad de la Fundación Calvel. Se me hizo un nudo en la garganta incluso antes de leer el subtítulo. Era real. El artículo no decía mi nombre, pero no hacía falta. Mencionaba actas de junta, memos internos, y frases sacadas directo de correos que yo conocía palabra por palabra. Los había leído, llorado, impreso. El público no sabía que fui yo quien encontró todo eso, pero la fundación seguro sí. Siempre decían que ellos controlaban su historia, su narrativa. Pero ahora, la historia se les salió de las manos. Y por primera vez, no fui yo quien se quedó afuera. Todo se movió rápido. Para la hora de la comida, los donadores ya se estaban retirando en silencio. 2 eventos de gala se pospusieron sin nueva fecha. Los comentarios llovían por todos lados. Nepotismo puro. ¿Dónde quedó el dinero?
Esto pasa cuando borras gente para cuidar la imagen. Y yo, sin haber dicho ni una sola palabra. Seguí bajando en la nota hasta que vi una sección que decía, ex miembros silenciados. Había una captura de pantalla de un correo de hace 3 años. No decía mi nombre, pero hablaba de la hija menor de los Calvel, y de cómo complicaba todo innecesariamente cuando revisaba decisiones del consejo. Podía escuchar el tono de mi mamá entre líneas. Frío, sutil, igual que siempre. Y entonces vino el golpe fuerte. Alguien filtró el audio. No era toda la biblioteca de grabaciones que le di a mi abogada. Solo una. La de Astria, en una reunión llena de donadores, diciendo, solo usamos la cara de Calista en el marketing. La otra no encaja bien con nuestra narrativa. Luego, la voz de mi papá, hay que tener cuidado con lo que encuentra, senador. Ella solía leer todo. Y como siempre, Internet hizo lo suyo. Desmenuzó cada palabra, cada tono, cada pausa. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí que me veían. Esa tarde salí de mi depa para despejarme. En la tienda de la esquina, el cajero me dio una sonrisa amable, pero no dijo nada. Caminando de regreso, pasé por una parada de camión. Una persona estaba leyendo el artículo en su cel. No me quedé a mirar. Cuando regresé, ya tenía un correo nuevo. Era de una agencia de relaciones públicas. La reconocí porque la fundación la usaba en todos sus eventos. Estamos preparando una declaración unificadora y nos encantaría incluir una cita suya. Senador, su voz importa. Sin asunto, sin saludo, sin nada. Solo un intento vacío de volver a meterme al juego. No respondí. Esa noche, mientras la mitad de mi familia se movía en modo crisis, Astria anunció un almuerzo de unidad familiar en su club favorito en Beacon Hill. Por lo que supe, solo fueron 2 personas del consejo. Por compromiso. Calista nunca llegó. Casi podía imaginar la voz de mi mamá rompiéndose, mientras intentaba sonar tranquila. Estamos enfocados en sanar y seguir adelante. Estamos perdiendo el control. Hay que arreglar el barco antes de que se hunda. Pero ya era demasiado tarde. Los donadores ya estaban preguntando por Bar Harbor, por el fideicomiso, por la firma falsificada. No estaban enojados. Simplemente, ya habían terminado. A las 10 de la noche actualicé la página de noticias. Habían agregado una nueva foto al artículo. Era mi mamá saliendo del edificio de la fundación, con su saco a la medida. Pero ya no traía puesto el prendedor dorado de graduación, que siempre usaba. Ese mismo símbolo brillante, por el que yo habría dado todo, hace unos años. Ahora estoy aquí, sola en mi depa, sentada en el sillón con las piernas cruzadas, y la compú en las piernas. Las sombras están largas. El aire, callado. Y por primera vez en años, me siento ligera. No tenía su pin. Tenía algo mejor, la verdad. La sala del tribunal no era nada espectacular. Sin madera elegante ni luces dramáticas como en las pelis. Solo bancas viejas, luces fluorescentes, y ese olor a alfombra gastada. Pero para mí, esa sala era como un coliseo. Philip se acomodó la corbata junto a mí, y le dio un golpecito a la carpeta sobre la mesa. Frente a nosotros, mi mamá estaba sentada, con los brazos cruzados y la cara sin expresión. Mi papá solo miraba al piso. Y Calista revisaba su celular, como si solo estuviera esperando turno en el dentista. La jueza, una señora como de unos 50 años, con cara de cansada pero voz firme, llamó al orden la audiencia. Yo había presentado la solicitud de forma discreta 2 semanas antes, sabiendo perfectamente que iban a pensar que era puro show, una forma de meter presión. Se equivocaron. Philip se paró y dijo, Su señoría, pedimos que los documentos de la ALE se incluyan en el expediente de la audiencia. Como nadie dijo nada, él siguió con voz firme. En estas pruebas hay registros financieros de la propiedad de Bar Harbor, evidencia certificada de firmas falsificadas y grabaciones relacionadas con decisiones excluyentes dentro de la Fundación Calvel. Hubo un murmullo leve en la sala, pero todo seguía bajo control, hasta que presentó la prueba de el testamento de la abuela Elise. Ahí sí, el silencio se rompió. El tribunal tomará nota, dijo Philip, dejando una copia certificada en el escritorio de la jueza. Esta versión es más antigua que la que se usa ahora. Nombra al senador Calvel como beneficiario principal de Bar Harbor y de cualquier futura herencia del fideicomiso de los Calvel. Calista dejó de mover el dedo a la mitad del scroll. Mi mamá volteó a verme. La voz de mi papá se escuchó temblorosa.
Esa versión nunca debió existir. La jueza levantó la mano. ¿Está notariado y firmado legalmente? Philip no dudó. Sí, señora. Firmado por el mismo equipo legal que hizo la división original del patrimonio. Fueron reemplazados poco después de entregar este documento. Everett intentó defenderse, pero nunca quisimos que esa fuera la versión final. La jueza lo interrumpió. Las intenciones no son ley, señor Caldwell. Los documentos sí lo son. Calista se inclinó hacia mi mamá, le susurró algo con enojo. Mi mamá no le respondió. Se quedó seria, con la cara dura, pero en sus ojos se veía algo. Tal vez pánico. O peor, que sabía que esto podía pasar. No la miré. Me quedé viendo al frente. Philip puso la grabación de la reunión con donadores. Solo usamos la cara de Calista en marketing, la otra no encaja con nuestra historia. La voz de mi mamá sonó fuerte por los altavoces. Luego, la de mi papá. Tenemos que tener cuidado con lo que descubre, senador. Ella solía leer todo. La sala estaba tan callada que se oyó cuando a alguien se le cayó un bolígrafo unas filas atrás. Astria casi escupió sus palabras. Eres una malagradecida. Esperaste todo este tiempo solo para destruirnos. Yo también me puse de pie, y respondí con voz tranquila. Esperé, para no destruirme yo también en el proceso. Nadie se movió por unos 5 segundos. Luego, la jueza se aclaró la garganta y dio su veredicto. La propiedad de Bar Harbor pasa a manos de las señoritas en Caldwell. Las distribuciones del fideicomiso Caldwell quedan congeladas mientras se realiza una auditoría adicional. Y por la evidencia presentada, las declaraciones de impuestos de la fundación se remiten al fiscal general del estado para su revisión. Calista salió corriendo de la sala sin decir ni una palabra. Mi papá no se movió, se quedó sentado, pálido y callado. Mi mamá intentó actuar como si nada, pero su cara la delataba. La mujer que construyó todo un mundo basado en lo que la gente pensaba, acababa de ver cómo ese mundo se venía abajo. Y frente a todos. Philip se sentó otra vez a mi lado y me susurró. ¿Estás bien? No contesté de inmediato. En vez de mirar a alguien, vi la solapa de mi abrigo. Ese pin que tanto quise, el que mi mamá siempre usaba en las galas, ya no estaba ahí, pero no lo necesitaba. Todavía podía oír las últimas palabras de la jueza en mi cabeza. La señorita Caldwell, la legítima heredera. Se quedaron con el pin. Yo me quedé con el nombre. 6 meses después, estaba descalza, parada en medio de un salón lleno de sol. Ese lugar ni siquiera existía la última vez que mis papás dijeron mi nombre. Antes era una vieja biblioteca pública a las afueras de Providence. Ahora era un centro de lectura y arte para adolescentes en casas hogar. Yo ayudé a financiar su renovación. Era un espacio sencillo, sin lujos. Ese día no hubo alfombras rojas ni cámaras. Solo sillas plegables, una mesa con pastelitos y chavos hojeando sus cuadernos de dibujo. Pero ese lugar era mío. Y lo mejor, también era de ellos. La única cosa que quise dejar formal fue la placa en la entrada. Decía, en memoria de Elise Caldwell, para las nietas que fueron borradas, y las que se negaron a quedarse borradas. Me sorprendí pasando el dedo por las letras grabadas. No había ido a su tumba desde el juicio. No porque estuviera enojada, sino porque sabía que a ella le hubiera gustado más que su legado se viera en acción, no en flores. No volví a la fundación, ni una sola vez. El juez me dio la custodia total de la casa de Bar Harbor y de los fondos del fideicomiso. Pude haber vendido todo, o quemarlo y empezar de cero. Pero decidí algo distinto. Renové la casa y la convertí en un refugio de escritura para mujeres que crecieron en casas hogar. Las primeras 2 residentes se mudaron el mes pasado. Doné parte del fideicomiso a nombre de la abuela Elise. No hubo anuncios, ni cintas para cortar. Solo una transferencia y una nota escrita a mano para el director. Asegúrate de que llegue a quienes nunca salieron en la foto. Mis papás nunca me buscaron. Nada, ni una llamada, ni un correo. Astria y Everett también guardaron silencio. Enterrados entre auditorías fiscales y juntas rotas. Leí en un boletín que la fundación cerró temporalmente. Fue lo último que supe. Pero Calista, ella sí me sorprendió. El sobre llegó un martes. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito a mano. La letra, igualita a siempre. Adentro había una sola hoja. Nada de disculpas largas, solo 10 palabras. Tenías razón, lamento que esto tuviera que pasar para verlo. No respondí. No hacía falta. Guardé la carta en una cajita con llave, junto al pin de graduación viejo que antes pensé que me haría sentir parte de algo.
Ya no pesan como antes, pero los conservo. No para recordar lo que perdí, sino lo que aprendí. Ya no necesito su mesa. Yo tengo la mía. Y hoy, puedo elegir quién se sienta conmigo. Un niño con una gran sonrisa interrumpió mis pensamientos. Me dio una cintita de papel doblada, pegada con cinta y todo chueca, pero con mucho cariño. Esto es para ti, me dijo, porque tú sí viniste. Me agaché a su altura. ¿Tú la hiciste? Él asintió. Es una insignia, como las que usan los grandes cuando son importantes. Sonreí. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las aguanté. Gracias, le dije, creo que esta es la mejor que me han dado. La prendí en mi abrigo, justo donde antes iba el escudo viejo de Calvel, el que usaba el día que me rechazaron. Esta insignia era mejor, más suave, más real. Me la gané. Los niños volvieron a leer sus poemas y yo me senté en la última fila. No para que me vieran, no para impresionar, solo para estar ahí, para escuchar, para pertenecer a mi manera. Aprendí que perdonar no es fingir que no dolió, ni siquiera es liberar a los demás, es soltar esa esperanza cansada de que algún día, por fin, te van a entender. Hay heridas que no sanan con palabras, solo dejan de sangrar cuando dejas de rascarles. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el silencio no me dolió, me abrazó, me dio espacio. Y yo lo elegí. A veces, las heridas más fuertes vienen de quien debió protegerte. Pero sanar no es volver atrás, es avanzar a tu ritmo. ¿Alguna vez viviste un momento así? ¿Dónde irte fue lo más fuerte que pudiste hacer? Cuéntame en los comentarios. Te leo. Y si quieres más historias reales de familias, drama y transformación, suscríbete. Vienen muchas más.